a Dios. Están tus compañeras o que se distraído. Bueno, vamos a ver primero lo que es la definición de justicia. Esta definición la tomamos de un diccionario, ¿verdad? Cualquiera, Wikipedia, cualquier diccionario que ustedes consulten, nos va a dar esta definición de lo que es la justicia y nos dice que es un principio ético y legal. Entonces ya aquí con estas dos palabritas pues se nos abre un panorama bien amplio respecto al significado de la justicia. Un principio ético y legal. ¿Qué es la ética? ¿Alguien sabe, entiende qué es la ética? Cuando hablamos de ética decimos es ético, no es ético. Yo lo aprendí en la escuela del estudio de lo que debe ser. Así lo define. Muy bien, eso es una definición sencilla, ¿verdad? Clara. Cuando hablamos de ética hablamos de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en un sentido general, y estamos hablando de sentido común también. ¿Qué cosas son éticamente correctas? ¿Verdad? Yo les he platicado la anécdota cuando un compañero en el seminario quería que le pasara una respuesta y me negué, ¿verdad? Le dije, no te la voy a pasar. ¿Cómo? Y me dijo, no, pues nada más déjame ver, ya menos. Entonces yo le dije, no es ético. Y de ahí, bueno, surgió un debate que trascendió el salón de clases y se fue hasta los dormitorios. Allá en el dormitorio de varones en la noche estaban todos debatiendo acerca de si era ético o no. O sea, si yo estaba mal o había estado bien o había estado mal en lo que hice, ¿verdad? Porque algunos argumentaban que pues que dónde quedaba la amistad, entonces la ética se presta mucho a eso, al debate, porque muchos se agarran de algunas cosas para defender algo o justificar algo dentro del terreno de la ética. Y ahí estábamos hablando de algo simple, podría ser copiar en un examen, pero pues hay temas más delicados. Hay temas que se abordan ya dentro del marco de lo legal también, y ahí es donde entra esto, lo legal, lo ético, como el tema del aborto. Cuando un aborto es o puede ser permitido dentro del marco de lo legal. Entonces, dependiendo de cada país, puede ser que haya que sea validado el aborto bajo ciertas normas, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias, mejor dicho. Como la eutanasia, ¿no? También que eso también en ciertas partes no es permitido porque no es ético, pero en otros lados sí, pero no completamente, dependiendo de las circunstancias. Sí, pues es como la pena capital, ¿verdad? Que hay países que tienen pena capital, otros que no. Hay donde se permite la eutanasia, otros que no, donde se permite el aborto y otros donde no. Y todo es porque se discute desde la perspectiva de la ética. Todos estos temas tienen que ver con la ética. Entonces, por ejemplo,
Para justificar un aborto, algunos dicen, bueno, si el bebé que está esperando es producto de una violación, entonces hay países donde consideran legal el aborto. Entonces, legalmente es permitido, pero éticamente es correcto. Desde la perspectiva de la ética, ¿es correcto que aborte, aunque fue producto de una violación? Ahora, está la ética común y está la ética bíblica. Entonces, la ética bíblica, hay libros de ética bíblica. Y la ética bíblica pues va a ser otra postura. Entonces, si hablamos de ética desde una perspectiva bíblica, el aborto no es aceptado bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna perspectiva. O sea, tú no eres no eres quién, o sea, no eres autoridad. La Biblia dice que el que tiene las llaves de la vida y de la muerte es el Señor. Y nada más. Nosotros nadie somos ni tenemos la autoridad para decidir tomar una vida. Entonces, no es ético. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los crímenes de guerra? También. O sea, son temas que entran dentro del marco de la ética y de lo legal. Se entiende que en una guerra pues van a pelear y va a haber muertos. Una cosa es que haya muertes en batalla y otra es el asesinato, crímenes de guerra. Si tenemos un grupo de soldados, vamos a suponer que están luchando, están peleando, pero se les acaba el parque, se les acaban las balas y se rinden, y los enemigos llegan, mira, ya se les acaban las balas, y llegan y los matan a todos como quieran. Eso es un crimen. Es un crimen de guerra. Entonces, la justicia, volviendo a la definición, es un principio ético y legal que busca la equidad, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, mantener el orden social y proteger los derechos, aplicando leyes de manera imparcial a través de tribunales o instituciones abarcando aspectos distributivos. Esto es reparto de bienes, procesales, trato justo, retributivos, castigo, y restaurativos, esto es reparación. Esto es una definición de diccionario, pero está muy completa y abarca muy bien lo que tiene que ver con la justicia. Ahora, en teoría, está magnífico, ¿no? Pero a fuerza de ser honestos, ¿ustedes consideran que esta definición de justicia la tenemos en la práctica? No. Aquí en nuestro país. No, menos. Está complicado, ¿no? Hace muchos años tuvimos una experiencia. Mi hermano, yo le había prestado mi coche a mi hermano y tuvo un accidente, hubo un choque, y pues ya me habló y fuimos y todavía llegué al lugar donde fue el accidente y estaba ahí el perito, el del tránsito, estaban ahí haciendo el peritaje y todo. Entonces hubo lesionados, no de gravedad, pero algún descalabrado por ahí, ¿no? Entonces, pues ya se estaba haciendo ahí y se me acerca un amigo que era tránsito, también era luchador, se me acerca despistadamente y me dice, porque resulta que ahí en el crucero donde chocaron no había alto para nadie, o sea, no había alto, ningún alto. Entonces, no sé, ustedes se conocen un poco de reglas de tránsito. Cuando no hay alto para nadie, ¿cómo se completa la frase?
¿Ande? O sea, cuando no es alto para nadie, es alto para todos. O sea, te debes de parar. Ahora, como dice el hermano, o sea, es como si no hay alto, no hay semáforo, todos se detienen y entonces es como uno y uno, ¿no? Uno y uno. Ahí Pasas está. tú, sigo yo, y hay que sí, que sí, que sí. Y cuando se respeta eso es muy rápido. Sí. Nosotros tenemos un crucero allá donde estamos en el local, y le digo a mi esposa, fíjate, cuando se descompone el semáforo, ni se hace fila. La gente al uno y uno están pero rapidísimo. Estás funcionando el semáforo y se hace una fila como hasta 4 o 5 cuadras. Digo, no, mejor los hayan de quitar. ¿Verdad? Pero bueno, en el caso de mi hermano, no había alto para nadie, pero en la calle donde iba corriendo la otra camioneta, había un vado. Había un vado. Entonces se me acerca la gente de tránsito y me dice, hey, aférrate al vado. Yo, ¿cómo? Aférrate al vado. Entendí, ¿verdad? No lo había visto ya. Quiere decir que él se tendría que haber parado forzosamente, porque es un vado. Entonces, si tú ves un tope o ves un vado, te frena, ¿no? Automáticamente. Entonces quiere decir que él se pasó el vado, ¿no? Como si nada. Entonces el caso estaba muy claro. O sea, la responsabilidad la tenía el conductor del otro vehículo. Nos fuimos a las oficinas de tránsito y ya estando allá se me acerca otra persona de ahí de tránsito y me dice, oye, ¿tú eres el propietario del vehículo? Sí. Dice, bueno, mira, la cosa está así. Como la camioneta con la que tuvieron el accidente es de Comapa, o sea, pertenece al municipio, aquí ya se decidió el asunto. Entonces tu hermano es el responsable. Dije, ¿pero cómo? Hay un vado. Y yo como, aférrate al vado, yo me aferré al vado, es que hay un vado. Y me dijo él, sí, pero a menos que quieras pelear con los Gómez Lira, me dijo el apellido, la familia aquella, a menos que quieras pelear con los Gómez Lira, pues tú sabrás, pero por lo pronto tu hermano se va a quedar detenido porque hay heridos. Entonces él se queda detenido y aquí entre nos el peritaje ya está hecho y es a favor de ellos. Ellos están dispuestos a que se vayan y cada quien paga sus daños y aquí se quedó el asunto. O sea, te van a hacer el favor de no acusar. O sea, todavía te van a hacer el favor de no acusarte y de no obligarte a pagar los daños. O sea, me podían haber obligado a pagar los daños. Entonces, ese es el sistema de justicia que tenemos. En otra ocasión, a mi hijo Saúl le robaron la camioneta de nuestra propiedad. Se la robaron allá donde él trabajaba. Una noche, al día siguiente voy a poner la denuncia ahí a las oficinas de lo que es ahorita la fiscalía, y me cobran por poner la denuncia. Yo me quedé de verdad, dije, ¿es en serio? ¿Es en serio que me van a cobrar por poner una denuncia? Pues sí, te cobran. En otra ocasión que también estuve involucrado en un accidente y necesitaba yo acceder a un expediente, fui a las mismas oficinas y se negaron a mostrarme el expediente. Me dijeron, no, usted no puede ver el expediente. Le dije, ¿por qué no? ¿Es usted abogado? Le dije, no, pero soy el acusado, ahora sí que soy el que me están ahí demandando, quiero ver el expediente. No, no se puede, tiene que ser un abogado. ¿Y por qué? ¿Quién dijo eso? Así son las cosas. Y por eso, o sea, pero quiero que me enseñe algo, una base legal. No, no hay base, pero así se hacen las cosas. Tiene usted que traer un abogado para enseñarle el expediente. Bueno, fui y busqué a una hermana conocida que es abogada, que vivía ahí cerquita. Ay, hermana,
Ahora sí que tire mi esquina aquí, porque... Y ya fue la hermana, y ya ella es abogada, sí, aquí está mi cédula. Okay. Y ya traen el archivo. Que son 500 pesos. No, ahí sí ya. Dije, no, sabes que ya tráete las esposas, méteme preso porque voy a hacer un escándalo. Yo aquí no sé. 500 pesos por enseñarte el expediente, tu expediente. Entonces, ese es nuestro sistema de justicia. Bueno, entonces la teoría está perfecta. Si las cosas realmente se hicieran así, sería maravilloso, pero desgraciadamente no es así. Entonces, como definición, está muy bien. Si nos esforzamos para hacerlo y vivirlo de esa manera, aplicar la justicia así, está muy bien. Ahora vamos a ver el concepto hebreo de la misma palabra, la justicia. Porque en hebreo pues está un poquito diferente. En hebreo tenemos que es esta palabra hebrea que está ahí. ¿Se acuerdan del hebreo que dice ahí? Sedaká. Sedaká. Esa letra Sadi, Dalet, Kaf y la He. Sedaká. Esta palabrita hebrea, hermanos, que es traducida como justicia, o que significa justicia y rectitud, es traducida muchas veces, es traducida como caridad. Y esto está muy interesante, ¿no? Porque como esta palabra hebrea, que significa justicia, se puede conectar o relacionar con el tema de la caridad. Esto pasa porque en el judaísmo es un mandamiento fundamental dar ayuda a los necesitados. No como un acto de bondad opcional, sino como una obligación moral para reparar el mundo y restituir la dignidad a otros. Este tema va más allá del dinero, incluyendo dar tiempo, recursos, y tiene como finalidad empoderar a las personas para que sean autosuficientes, siendo una práctica central para la vida judía. Por eso es que entre los judíos se acostumbra mucho esto de darse de acá. Es decir, si un judío llega a una comunidad, vamos a suponer, aquí en México hay comunidades judías en diferentes partes de la República, en Monterrey, en Puebla, en el Distrito Federal, en muchas otras partes. Aquí mismo en Reynosa, quizás no hay tanto una comunidad así, pero hay judíos también, ¿verdad? Aquí en Reynosa. Entonces supongamos que aquí en Reynosa hay algunas familias judías. Y como luego dicen, usualmente a los judíos les va bien. Son buenos, ¿verdad? Para el negocio, son buenos emprendedores, buenos administradores, muy trabajadores, etc. Supongamos que aquí en Reynosa hay algunas familias judías y que entre ellos se reúnen, tienen comunicación, etc. Ahora supongamos que llega otra familia judía, pero llegan de otro país y llegan y no tienen recursos, se van a establecer, pero llegan sin recursos por lo que sea, ¿no? Pero llegan sin recursos. Ellos, al saber que hay una comunidad judía o que hay algunas familias judías, los van a buscar. Y los van a buscar en base a esto, a que la sedaká en el judaísmo no es una opción, es una obligación. Es decir, las familias judías que están aquí ya establecidas están obligadas a ayudar al que va llegando y el que no tiene nada. Y están obligadas no a darle una caridad. Se traduce como caridad, pero ellos no entienden caridad como nosotros lo entendemos. Porque para nosotros un acto de caridad pues es, le doy unas monedas y no lo vuelvo a ver, ¿verdad? Para el judío no, para el judío un acto de caridad es ayudar a esa persona a establecerse, ayudarlo a encontrar un trabajo,
O sea, no lo vas a soltar hasta que él ya esté bien establecido. Ya tenga una casa, ya tenga un trabajo, ya sea, como dice aquí, autosuficiente. Y entonces estás haciendo un acto de sedacá. O sea, un acto de sedacá de un alto nivel, ¿sí? Pero eso es lo que demanda el concepto de justicia en el judaísmo. Este es un acto justo, una obra justa, una obra de sedacá. Entonces, por eso los judíos se apoyan mucho entre ellos, como muchas culturas. Hay mucha gente que critica a nuestra cultura mexicana. Ustedes saben que hasta se inventaron una historia con los... ¿Qué son los bichitos estos que los echas en un bote? Cangrejos, ¿no? No, ahí de los de yogur, búlgaros. No. Es una historia de que cuando andan los pescadores en la playa y andan buscando cangrejos, son los que se entierran en la arena, ¿no? Y agarran los cangrejos y los van echando en un bote. Entonces, hay unos japoneses recolectando y hay unos mexicanos. Y el bote de los japoneses lo traen con tapa y el bote de los mexicanos lo traen sin tapa. Y dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué es la diferencia? Y según en esta historia dicen, es que los cangrejos japoneses, ¿no? Los cangrejos japoneses son bien listos y se ayudan entre ellos. Y cuando están adentro de la cubeta, se empiezan a ayudar uno a otro a treparse hasta que llegan hasta arriba y se van a hacer como una cadena y se van ayudando y empiezan a salir y se escapan. Y por eso les ponen tapa para que no se escapen. Y los mexicanos, no, hombre, los mexicanos esos contrarios, si uno se quiere subir, lo jalan para que no se escape. Y no lo dejan escaparse. Esa es la, desgraciadamente, ¿verdad? Lo digo, esa es la manera como nos ven. Así nos ven en otras culturas. Hay cosas que pueden ser chistosas, pero son trágicas. Ustedes conocen, alguna vez vieron las caricaturas de Speedy González, el ratón ese que corre bien rápido, que es mexicano. Si vieron esas caricaturas, veían que luego los ratones que salían en esa caricatura eran mexicanos. ¿Y cómo te vendían la imagen de esos ratones? Flojos, borrachos, tirados ahí con el sombrerote, sin hacer nada. Así es como nos miran los americanos. Así, como flojos, ¿verdad? No, los mexicanos no. Aún dentro del ministerio, por eso había tanta obra, tanta ayuda de americanos para acá. Por años yo trabajé con grupos de norteamericanos, viniendo a México a hacer casas, a hacer obras de ayuda. Y muchos de esos americanos venían porque nos veían así, a la cultura mexicana. Me llegué a topar con algunas agencias misioneras que al menos ellos sí hacían las cosas un poquito diferentes. Y eso pues a mí me parecía bien. Por ejemplo, una agencia misionera o una iglesia americana que decía, a ver, vamos a hacer un plan de ayuda, te voy a ayudar, vamos a hacer un plan de trabajo conjunto a 5 años. El primer año yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar con el 100% para un proyecto, ya sea misionero, ya sea de construcción, ya sea un desayunador, lo que sea. El primer año yo te voy a dar el 100%. El segundo año te voy a dar el 75% y tú vas a poner el 25%. El siguiente año yo te voy a ayudar con el 50% y tú vas a poner el 50%. Y así sucesivamente, de manera que para el quinto año tú ya vas a estar sosteniendo ese ministerio. Y yo voy a poder cambiarme y ayudar a alguien más. Pero tú ya vas a estar
siendo autosuficiente. Entonces, eso me parecía muy bien, ¿verdad? Porque realmente había muchas iglesias americanas que trabajaban con iglesias mexicanas y que tenían 10, 15, 20 años trabajando con ellos y ayudándoles todo el tiempo, dándoles, solucionándoles, y eso pues no está bien. No está bien. Justamente platicaba con mi esposa del caso de un amigo al que yo le decía, oye, necesitas enseñar a los hermanos a ofrendar, necesitas enseñar a los hermanos que tienen que aportar para que te apoyen a ti como pastor económicamente, para que puedan arreglar aquí lo que necesitan, comprar lo que haga falta, porque ahorita te están ayudando los americanos. ¿Qué tal si un día ya no te ayudan? ¿Qué tal si por alguna razón se termina la ayuda? Y así fue, ¿verdad? Así sucedió. Así ocurrió. Se vino el 2009, 2010 el tema de la violencia. Se cerraron muchas ayudas. Dejaron de venir muchos grupos de norteamericanos. Y los norteamericanos, al no venir, pues a ellos ya no les interesaba ayudar. Ellos venían o te ayudaban porque ellos querían venir. Para ellos era enseñanza para sus jóvenes, traerlos, trabajar acá. ¿Mandé? Eran vacaciones para ellos. Sí, ellos usaban sus vacaciones para venir a trabajar acá. Esa es la cultura de ellos. Nosotros las vacaciones pues las queremos para otra cosa, ¿no? Entonces, así le ocurrió a este amigo y empezó a batallar mucho. Y pues, es que debiste haber enseñado a los hermanos, ¿verdad? Entonces, eso es algo desgraciadamente muy común que ocurre tanto dentro de lo que es el tema de la religión, de las iglesias, como en el tema general. Toda esta situación que ahorita tenemos también de las amenazas del gobierno de acá del país del norte, es porque nos ven así como fáciles de dominar, de vencer, de controlar, ¿verdad? Y así nos han visto siempre. Entonces sí es cierto que necesitamos estar más unidos, pero en la realidad no ocurre de esa manera. Yo les he también señalado a ustedes, les he contado cuál fue la razón por la que yo me salí de la asociación a la que pertenecíamos. Hay muchos pastores que me conocen que realmente nunca supieron la ciencia cierta. Todos piensan que yo deserté de las filas por las raíces hebreas, pero no fue así. Antes de conocer las raíces hebreas, yo ya me había salido, yo ya había renunciado a esa asociación, y fue por otras razones muy diferentes. Y las razones fue precisamente por la falta de unidad, porque yo no veía esa unidad, yo no veía esto, yo no veía la justicia, yo no veía el apoyo, y no para mí, sino para un hermano que tuvimos, un hermano misionero, un hermano que ya había perdido un hijo por cáncer y que luego su esposa se le enfermó y que estaba allá en un pueblito que se llama Cerralbo y estaba ya solo y estaba sin apoyo, y él era empleado de nuestra asociación y yo era el tesorero. ¿Y a quién le hablaba él? Me hablaba a mí, hermano Saúl. Y acá la asociación estaban peleándose las ofrendas, dividiendo las ofrendas, llevándoselas al seminario en Matamoros. Me dejaban sin recursos y yo no hallaba cómo hacerle para pagarle al hermano hablándome. Tengo a mi esposa enferma, hermano, necesito esto. Y, sí, dame chance, déjame ver. Y por más de un año yo estuve viendo cómo le hacía y hablándoles a hermanos. Luego yo les hablaba a pastores que ni iban a las juntas ni nada. Y yo, oye, ¿no tendrás una ofrenda por ahí? Tengo un hermano. Y gracias a Dios que siempre hubo el recurso.
siempre había pastores. Sí, hermano, ¿cómo no? Mira, vente, háblale al tesorero, pásate a la casa. Y conseguía, y ahí te va, hermano, y ya le mandaba, le depositaba. Pero fue muy, muy difícil, muy complicado. Estábamos bien endeudados con él. Un día llegó una ofrenda de un ministerio de Estados Unidos en dólares, una cantidad más o menos importante. Y yo le hice una propuesta a los pastores de aquí de Reynosa. Les dije, oigan, ¿cómo ven si con esta ofrenda es dinero suficiente para pagarle al misionero todo lo que le debemos y quedar a mano? Pero necesitaría yo tomar esa decisión, que ustedes me apoyaran, porque les dije, si yo doy a conocer esto acá a los amigos de Matamoros, me van a tumbar la ofrenda. Y me dieron el apoyo. Sí, hermano, adelante, cuento con ustedes. Sí, bueno. Así lo hicimos, y gracias a Dios le pude liquidar al hermano. Eso sí, le dije, hermano, es lo último que hago por ti. Le dije, te voy a ser honesto, le dije, voy a renunciar. Voy a renunciar porque la verdad estoy harto de esto, o sea, ya no quiero estar batallando con estas personas que son desobligados, que son irresponsables, que ellos se comprometieron a estarte apoyando y no lo hacen. Y nosotros aquí pues no podemos, no nos alcanza. Entonces fue cuando renuncié, fue cuando me salí, y fue porque consideré que todo eso era mucha injusticia. Después hasta me acusaron de que me había quedado yo con esos dólares, que qué había pasado con esos dólares. Pero bueno, esas situaciones dentro de una asociación de iglesias es algo muy vergonzoso, de mucha pena, pero es la realidad. Y si las cosas se mueven así en una asociación de iglesias, pues ya no quiero ni pensar, ¿verdad?, cómo se mueven en la política o en otros ámbitos. Imagínense aquí la directiva de la colonia, el tema ese de las despensas y de las ayudas. No quiero ni saber. Allá en mi colonia me tienen como vicepresidente del sector. Ahí me tienen a mí apuntándoselo. Pregúntenme si mi presidente me invita, me informa, me dice. Yo ni sé nada, ni me entero. Si acaso ahí me buscará cuando necesita alguna firma para algo, que lo apoye en algo, pero pues de ahí para allá, no sé. Entonces la justicia práctica dista mucho de la definición teórica. Ya ni hablar del concepto hebreo. Estamos muy lejos, muy pero muy lejos del concepto hebreo, de lo que es la justicia. Ahora, debemos de practicar la justicia. ¿Por qué? La respuesta, mis hermanos, es muy obvia, ¿verdad? Muy, muy obvia. Porque la justicia es parte fundamental de la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Entonces, queda muy claro que si nosotros practicamos la justicia, eso nos acerca más a Dios, porque simple y sencillamente nos hace parecernos a Dios. Así de fácil. Practicar la justicia es hacer lo que a Dios le agrada. Imagínense a qué papá o a qué mamá le desagrada que le digan: oye, mira qué bonito tu hijo, cómo se parece a ti, ¿no? Pues, qué padre. Está bien bueno eso. Digo, cuando son las cosas buenas. Oye, mira, aprendió tus mismas mañas, a eso ya no es tan agradable.
Pero mira, trabajador como su padre, está bien. ¿Sí? Entonces, parecernos a Dios en la práctica de la justicia, pues definitivamente es algo que nos acerca a Dios. Y nos acerca mucho, porque es uno de los atributos principales de Dios. Recuerden que cuando hablamos de los atributos de Dios, hay dos atributos que son los fundamentales, los principales en lo que es el carácter de Dios: la justicia y la misericordia. Entonces, practicar la justicia nos acerca muchísimo al Creador del universo. Como la otra vez decía en la transmisión que Yeshua había dado a conocer al Padre, y era pues a través de su como por ejemplo, practicar la justicia. ¿Sí? Ahora, Yeshua mismo dijo en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si les voy a dejar un ejercicio. El ejercicio va a consistir en elaborar una lista de obras y acciones justas que ustedes puedan elaborar cotidianamente, y otra lista de acciones justas también, pero que esas se pueden llevar a cabo de manera extraordinaria. Ahorita vamos a ver unos ejemplos antes de que hagan sus listas. Pero imagínense que yo les pidiera, que yo les dijera: a ver, hermanos, van a hacer una lista ustedes de acciones injustas que ven diariamente. Yo creo que sí me llenan un cuaderno de aquí al otro Shabbat, observando con detalle, ¿no? Ahí donde quiera que anden. Me tocó una vez en la última maquiladora donde trabajé, nos iban a hacer la prueba esta se llamaba eso el ISO 9000. Quién sabe ahorita cómo se llama ya. Si todavía hagan eso, no sé, pero en aquel tiempo era el ISO 9000, y luego que el ISO 9001, 9002, 9000, quién sabe ahorita que era el 20000, no sé. Pero nos iban a examinar, nos iban a ir a examinar la planta, y entonces el gerente nos puso ahí: necesito que se pongan las pilas todos y a trabajar, la calidad y que esto. Y yo estaba en soporte técnico, y entonces el departamento de soporte, pues colaboramos también como señalando condiciones inseguras, como que un departamento evaluaba a otro, ¿no? Nosotros estábamos evaluando los de mantenimiento. Entonces, pues yo me fui con mi tablita por toda la planta para hacer una lista de condiciones inseguras y entregársela al departamento de mantenimiento. No, pues me faltó tablita, ¿no? Iba yo y apunte y me dijeron: oye, tú qué bárbaro, no se te pasa nada. Yo: no, pues soy analizador. Un trabajo por muchos años era analizar fallas. Entonces, pues tenía ojo de halcón, a todo mirando. Aquí esto, acá está mal. Y sí, les hice una lista bien grande. Entonces, imagínense si nos ponemos a hacer una lista de injusticias. Nada más sales y que vayas por ahí observando. ¿Cuántas cosas injustas no vas a ver? Trato injusto. ¿Cuántas situaciones no te vas a encontrar en el día a día? Simplemente, en muchas áreas. Vamos a decir, date una vuelta a ¿qué te gusta? El seguro social. Este video ni lo vamos a subir, ¿no? Una vueltecita al seguro social, hermano. ¿Qué tal?
¿Creen que van a encontrar algunas cosas injustas ahí? Niños, Ay, no. ¿Se imagina? no puedo decir que nosotros. De hecho, No. de hecho algo que me pasó hace 2 semanas, no a mí, pero yo lo presencié, que un día en la noche fui a la tienda, la farmacia de Guadalajara, a comprar algo que ocupaba. Y pues ahí me tocó ver que pues, una patrulla había detenido a un coche, y ahí estaban discutiendo ahí una mujer. Y dije, bueno, pues ahorita se arregla, ¿no? Pero caí en cuenta cuando escucho que los habían detenido por ir a exceso de velocidad, pero la patrulla era una policía normal, no era de tránsito y vialidad. Yo dije, bueno, en eso es que mientras yo estaba ahí pues, buscando lo que ocupaba y haciendo filas, también escuchó a las señoras que estaban haciendo filas de que hoy agarraron al conductor, o sea, al marido. Y no termina la frase de la señora y ya estaba el hombre forcejeando contra 2 policías y por lo visto es que tenía su hijo, un bebé, en brazos mientras estaban los oficiales forcejeándolo y empujándolo hasta el punto de que pues, o sea la mujer sí estaba gritando feo, desde que el bebé está siendo aplastado, o sea, se está llorando, pero pues, lo están como que ahogando. Y la verdad, o sea, yo no soy aquí de que, porque ganas sí me daban de que, pues, ir, salir y agarrarme a un oficial. O sea, me van a dar a mí la paliza de mi vida, pero es como que, yo creo que no creo por mí, yo hablo por muchos de los clientes de ahí, de que pues también querían salir a dar, pues, de cabras también a agarrar los empujones. Pero pues como que la misma impotencia y el mismo como que, o sea, si pasa algo y si es verdad o si no, o sea, el hecho de cómo está la situación, como que te obliga a no hacer nada. Y, Sí. y al final... Sí, pero por ejemplo, allí, puede ser que no sepas a ciencia cierta que en sí qué está pasando o por qué está pasando, hicieron algo o no hicieron. Pero ahí hay una situación y es el bebé. O sea como sea, si los papás son criminales, si tienen razón en estarlos deteniendo, pero el bebé, ¿me explico? O sea, ahí hay una injusticia y hay un trato injusto porque el que está ahí sufriendo, en este caso, si tú vas a entrar en defensa de alguien, va a ser del bebé. Los papás a lo mejor merecen ser detenidos, lo que sea. Pero así como nos platica Iván, como se están dando las cosas, la gente que están ahí como testigos tienen argumentos para intervenir, para protestar por el bebé. Entonces, hay muchas cosas. Ese es un ejemplo y hay muchos, ¿no? Les decía yo, el Seguro Social, podemos ver muchas otras cosas, lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de los migrantes, la persecución que se está dando, lo que acaba de pasar allá en Minneapolis, la mujer que mataron a tiros, entonces las protestas que hay, todo lo que está pasando nos habla de mucha injusticia. O sea, hay actos muy, muy injustos que están ocurriendo. Por eso, si esto se tratara de hacer una lista de injusticias, pues no terminamos nunca. Pero por eso mejor les encargo una lista de obras y acciones justas. Ahora, la primera lista va a ser acciones justas que se pueden hacer cotidianamente. ¿Qué quiere decir? Todos los días. Todos los días tú puedes hacer una obra justa. Existe esto, ¿no? De la buena obra del día. Hay gente que realmente lo hace, se lo propone. Dice, hoy me propongo hacer una buena obra. Hay quienes dicen, no, pues ya tengo rato haciendo una buena obra al día, ahora voy a hacer 2. Es maravilloso, qué bueno, ¿no? Pero si tú nunca te lo has propuesto, quizás ni siquiera tienes claro qué es una buena obra.
Entonces, ponerte una meta así pues puede ser bueno, pero primero tienes que saber, tienes que identificar qué clase de acciones pueden ser consideradas justas y que las puedo hacer todos los días. Y otra lista que ya serían acciones que puedes hacer de manera extraordinaria. ¿Cómo se va a diferenciar o cómo puedo establecer algo cotidiano de algo extraordinario? Bueno, puede haber varias razones, pero por ejemplo, una puede ser que algo extraordinario requiera una inversión que a lo mejor no tengo para llevarla a cabo todos los días, pero que a lo mejor cuando recibo mi fondo de ahorro, mi aguinaldo, me cae un dinerito extra, lo que sea, ahí sí puedo hacer algo extraordinario. ¿Me explico? Entonces ahí pueden entrar esas acciones. Ahora, denme al menos 2 o 3 ejemplos ahorita de acciones justas que se pueden hacer diario, todos los días. ¿Qué sería una? Darle pase al peatón cuando manejas o a otro vehículo. Sí. Fíjese, ser amable. ¿Verdad? Ser amable es como, pues, ¿qué te cuesta ser amable? Es gratis. No tienes que invertir más que ser amable. Hay cosas que una vez me paró una gente de tránsito, me dijo, señor, su licencia. Yes. Saqué yo la licencia y dijo, wow, trae licencia. Sí, oiga, pues claro que traigo. Dice, no, oiga, discúlpenme, pero es que, dice, la mera verdad, el 90% de automovilistas que tengo no traen licencia o la traen vencida. Dice usted, no, ya váyase ya. Nada más por traer licencia, no, que ya ni le voy a decir nada, ¿no? Fíjese hasta dónde. Podríamos nosotros hablar de que no, pues una obra justa, simplemente obedecer el reglamento de tránsito. O sea, manejar de acuerdo al reglamento de tránsito, digamos, respetando los límites de velocidad, haciendo altos donde hay que hacer altos, dando el pase, como si el hermano, o sea, algo que uno, otra vez volvemos al tema de la teoría, que uno dice, oye, pues es que en teoría lo debo hacer, sí, pero es que no se hace. Entonces por eso se convierte en una obra justa, que lo hagas, porque eso es la teoría, la práctica la haces tú. Pues cuando tú obedeces un reglamento, en este caso un reglamento de tránsito, estás haciendo una obra justa, eres una persona justa. Y eso es algo que puedes hacer todos los días. ¿Qué más? En el trabajo. Una obra justa en el trabajo, ¿qué sería? Llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Llegar a tiempo. O sea, otra vez, someterte al reglamento. O sea, tu trabajo tiene un reglamento. Haz lo que dice el reglamento. Sométete a lo que... Tienes un supervisor y tu supervisor te da una instrucción, obedécela. Hazlo, como dicen por ahí, ¿verdad? Rapidito y de buen modo. Haz las cosas con excelencia. Entonces vas a ser visto como una persona justa. Vas a estar actuando justamente. Obedecer a los papás, los hijos. ¿Creen que es algo justo? Sí. Claro, o sea, que los hijos sean respetuosos, que sean obedientes, que se porten bien. Y volverían, oye, no, pero eso lo tienen que hacer, sí, en teoría. Pero vivimos una generación que está, de veras, difícil la situación. De tal modo que ver hijos obedientes, sujetos a los padres, que, oye, hijo, tráeme esto, sí, llama como no, rapidísimo y se muevan. Eso es raro, o sea, de verdad. Digo, a nosotros nos tocó somos parte de otra generación, donde las cosas eran diferentes, donde si no obedecías, pues te iba mal. Pero hoy, a muchos hijos, y no se diga a los niños más pequeños hoy día,
les hablas y les hablas y les hablas y parece que, o sea, ¿no? Como si le hablaras a la pared, ¿no? Entonces, por eso, obedecer a los padres y todo es algo justo. Y literal lo dice la palabra en Gálatas. Hijos, obedeced a vuestros padres en el día, porque esto es Justo. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, algunos ejemplos. Ustedes ya pueden poner cosas más específicas en su lista que van a ser de cosas cotidianas. ¿Para qué vamos a hacer esa lista? Bueno, pues para que sobre todo cada quien piense en cosas que usted puede hacer, no en las que puede hacer otro. No, yo soy una lista para mi hijo, no, haga la suya. Usted haga la suya, las cosas, acciones justas que usted puede hacer. Porque va a ser un desafío, ¿verdad?, para cada quien. Y ya las extraordinarias, bueno, puede ser una lista mucho más corta, pero igual hacerla también. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿cuántas hay límite? ¿De cuántas acciones? No, las que quieran. Sin límite. Sin límite. Las que quieran hacer. Las que quieran poner. Bueno, shalom, nos vemos. Bendiciones a los que hayan estado por ahí.